Muy buenas a todos. En el video de esta semana nuevamente vamos a ver un repaso para la prueba 2, enfocada nuevamente en los tópicos de relaciones y funciones. En el siguiente ejercicio sea los siguientes conjuntos, sea el conjunto X como el conjunto de los números naturales menores a 10, el conjunto Y como el conjunto de los números enteros, y el conjunto A sub I como el conjunto de la tupla X, Y pertenecientes al producto cruz entre el conjunto X y el conjunto Y, en donde cumple la condición de que el valor de X menos el valor de Y son igual al valor del subíndice Y. A partir de esto se nos pide lo siguiente. En la letra A, escribir A sub 2 por extensión. Entonces, como vimos en el ejercicio de la semana pasada, esto simplemente hay que cambiar los valores por 2. Y luego de eso, calcular los elementos, en este caso tuplas, que cumplen la condición que se expresa en los conjuntos A sub I. Por lo tanto, nuestro conjunto X viene dado por los números naturales menores o iguales a 10, como se está mostrando en pantalla. Por lo tanto, el conjunto A sub I, cuando I vale 2, va a ser igual a las tuplas X, Y pertenecientes al producto cruz entre X, que son estos números, con el conjunto Y, que es el conjunto de los números enteros, tal que la resta entre este elemento X y este elemento Y da igual a 2. Por lo tanto, para cada elemento X que pertenece a X, o sea, para cada elemento de este conjunto, vamos a hallar un Y perteneciente al conjunto Y, que es el conjunto de los enteros, tal que si yo ese Y se lo resto al valor X del número 2. Por lo tanto, el primer elemento del conjunto X, que es el 1, que es este de acá, con el menos 1, que pertenece al conjunto Y, da igual a 2, ¿ya? Porque 1 menos menos 1 es igual a 2. De la misma forma, el 2 con el 0 me da 2, el 3 con el 1, el 4 con el 2 y así hasta llegar al 10, el cual con el 8, al restarle al 10, me da el número 2. ¿Ya? Y aquí tenemos escrito por extensión el conjunto A sub 2. Luego, la letra B se pide, si ahora, si I igual a 2, la función f sub 2 queda definida como una función que va del conjunto X al conjunto Y, en donde toma un elemento de X y le asigna una función f2, en donde el valor que arroja esta función es la resta del elemento X con 2. ¿Ya? Básicamente estamos reescribiendo esta relación que expresamos acá, pero como una función. ¿Ya? Luego se nos pide indicar qué modificaciones se deben realizar para que se pueda definir correctamente la función inversa de esta función. Entonces, como recordatorio, para que se pueda definir la función inversa de f sub 2, esta debe ser biyectiva, ¿ya? Es decir, inyectiva, en donde al menos a elementos distintos del conjunto X le correspondan elementos distintos del conjunto Y, y debe ser sobreyectiva, en donde todos los elementos del conjunto Y le correspondan al menos un elemento del conjunto X. Eso como recordatorio. En este caso, la función f sub 2 es inyectiva, pero no es sobreyectiva porque no todos los elementos de Y poseen una preimagen en X. Porque como vemos, todo elemento de X posee una imagen, pero no todos los elementos de Y, que son todos los números enteros, poseen una preimagen. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Por lo que debiésemos reescribir el conjunto de llegada para que todos los elementos de este conjunto, que vamos a hacer un subconjunto, tengan una preimagen y así podamos establecer la función inversa. Por lo tanto, nuestro nuevo conjunto Y queda definido como los Y pertenecientes a Z, que será nuestro conjunto original, pero que están entre menos 1 y el número 8, ¿ya? Que son los extremos que tenemos en la función 2. Por lo tanto, con este recorrido ahora es posible definir una función inversa de la función f sub 2. Ya, en la siguiente letra nos dicen que supongamos que existe la función g, que va de los números enteros al conjunto que contiene los elementos par e impar, y se define como g de h,
en donde arrojará el valor par si es que este valor h partido 2 pertenece a los enteros e impar en otro caso. ¿Ya? Se nos pide listar 3 elementos del conjunto función g compuesta con f sub 2. ¿Ya? Recordad que f sub 2 fue la función que nosotros definimos en los ejercicios anteriores. Entonces, g compuesta con f sub 2 es lo mismo que decir que tomamos la función g y a esta función le asignamos el resultado de la función f sub 2. ¿Ya? La función f sub 2, como vimos en los ejercicios pasados, va desde un conjunto x a un conjunto y, en donde a un valor del conjunto x, denominado como x minúscula, se le aplica la resta del número 2, ¿ya? Y el valor que entregamos en y es la resta de x con 2, como está acá. Luego, el resultado de esto pertenece al conjunto y, ¿ya? El cual nosotros redefinimos como los y pertenecientes a los enteros que van entre -1 y 8. Por lo tanto, este conjunto van a ser los elementos que nosotros le vamos a entregar a la función g compuesta con f, para que al aplicarle la función g a este conjunto de datos nos entregue si es que este número es par o impar. ¿Ya? Luego, la función g compuesta con f sub 2, escrita por extensión, o más bien escrito como un conjunto función, queda de la siguiente manera: 1 impar, 2 par, 3 impar y así hasta 10 par. ¿Ya? ¿Qué pasa con el -1? Esto puede causar mucha confusión, dado que nosotros dijimos de que a la función g nosotros les íbamos a entregar un i que va desde -1 a 8. Pero recordar de que estamos frente a una función compuesta, por lo tanto el conjunto de salida, en este caso es el conjunto de salida de la función f sub 2. Por lo tanto, la función g compuesta con f sub 2 va desde un conjunto x, que es este de acá, que está definido acá arriba, hacia el conjunto de par e impar. Y el conjunto que está al medio de esta función es el conjunto y, que sirve como entrada de la función g. Por lo tanto, nosotros al escribir como conjunto de función la función compuesta g compuesta con f2, el conjunto de salida que está acá, que sería el x, es este de acá, no este, porque este es el conjunto de salida de la función particular de g que vamos a utilizar, pero de la función compuesta es este. Por lo tanto, por eso no es considerado el -1, porque el -1 es el conjunto de llegada de esta función y de salida de esta función, pero no de la función compuesta. Y bueno, chicos, esa fue el ejercicio de esta semana, como el ejercicio para agregar más información para su estudio para la prueba 2. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden dejarlo en el foro habilitado en el aula para consultas. Eso fue todo por mi parte y que tengan muy buena semana.